Yo soy cirujano oncólogo y esta vez vamos a platicar con la doctora Angélica Hernández Guerrero. Ella es jefa de endoscopía del Instituto Nacional de Cancerología, que bueno, es como uno de los institutos más prestigiados de Latinoamérica en cáncer. Y creo que es la persona adecuada para podernos explicar un poquito de esta enfermedad y aparte tal vez este miedo o esta desinformación que hay al respecto de la colonoscopía. Pues bueno, en esta intención de que esta iniciativa de que la prevención empieza desde adentro, pues esta plática creo que es la mejor que lo puede ejemplificar. Entonces, primero le quería preguntar, doctora, ¿qué es el cáncer colorectal? Y en México, ¿en qué lugar estamos? ¿Cómo estamos en el país? Sí, gracias. Pues es un placer estar aquí con usted y pues hablar sobre esta enfermedad que, bueno, ha ido creciendo en las últimas 2 décadas de manera exponencial. El cáncer colorectal, pues es una neoplasia que se origina en el intestino grueso y la parte final, que es el recto, que puede ser en cualquiera de estos sitios. Crece hacia la luz este tumor y produce, pues bueno, diferentes síntomas que ya posteriormente hablaremos de ello. ¿Cuál es el número o el papel en el que ocupa ahorita dentro de las neoplasias? Es el tercer lugar. El primer lugar de todos los tumores del tubo digestivo y el tercer lugar a nivel nacional y el tercer lugar a nivel internacional. El crecimiento que ha tenido en las últimas 2 décadas ha sido de manera exponencial. En la década pasada teníamos alrededor de 6,000 casos, ahorita tenemos 14,400 casos anuales reportados el año pasado. Entonces vemos que ha habido un crecimiento muy importante en esta neoplasia. Pues sabemos que en México la causa de muerte, el cáncer, ocupa el segundo lugar prácticamente, bueno, con veintitantos, 24% de el hecho que el cáncer de colon esté en tercer lugar, pues habla de que es una mortalidad muy alta, ¿no? Incidencia también de esta enfermedad. Y esta enfermedad normalmente empieza con un pólipo, ¿no? Un crecimiento anormal de células que finalmente va a formar un pólipo. Entonces, ¿quién es mejor que usted para explicarnos qué es un pólipo? Sí, sí, efectivamente el 95% de los tumores que se originan en el colon y en el recto se originan de un pólipo. Un pólipo es es un tumor benigno del colon que crece desde la luz en diferentes formas, digamos. Hay una forma que se llama pediculada, que es un pólipo que tiene, si lo podemos hacer la analogía, como un champiñón que tiene un tallo y tiene una cabeza. Este pólipo puede tardar hasta 6 años en crecer y poder tener alguna degeneración maligna. Hay otros pólipos que crecen como sobre la superficie, que llamamos pólipos sésiles, es decir, no hay un tallo, pero va creciendo como un tapetito sobre esta mucosa, y que también estos pólipos pueden tardar entre 6 u 8 años en desarrollarse de manera, en diferenciarse a una neoplasia maligna. Hay otro tipo de pólipos que llamamos pólipos cerrados, que son los que debemos tener mayor cuidado. Están localizados más en el colon derecho, crecen más rápido y en 3 años pueden degenerarse. Por eso es importante, pues, tener una revisión de manera, ya programada, para que a partir de determinada edad, que es principalmente a los 50 años, donde tenemos mayor prevalencia o frecuencia de estos pólipos, y con la finalidad de poder observarlos, detectarlos y quitarlos, porque es factible quitarlos a través de una polipectomía. Entonces, de ahí la importancia de que podamos hacer detección oportuna cuando encontramos este tipo de lesiones. Son asintomáticas, es decir, como son de tamaño pequeño, la gran mayoría no van a producir ningún síntoma hasta que su crecimiento sea mayor, estos lo sangren y entonces el paciente puede tener
evidencia de sangrado o puede tener cambios en los hábitos de las evacuaciones que pudieran generar la presencia de estos pólipos dentro de la luz del intestino. Que entonces, la relación con el pólipo es que el riesgo de que se vuelva maligno, que se vuelva cáncer, es muy alto, ¿no? Sí, depende del tamaño del pólipo y depende del componente histológico, o sea, de lo que está, de lo que se formó, del tejido que se formó. Tenemos 3 tipos de pólipos de manera general. Los pólipos que son hiperplásicos o inflamatorios que no tienen ninguna relación ni degeneración maligna. Los pólipos amartomatosos que se componen en otro tipo de lesiones, que tampoco que tienen un componente de malignidad pero muy bajo. Y Ujú. los adenomas, que son los que generalmente buscamos cuando estamos haciendo estudios de vigilancia o de tamizaje. Estos pólipos también dentro de estos dependen, hay 3 tipos de pólipos, los que son tubulares y los túbulo-vellosos que tienen menor probabilidad, pero los que son vellosos tienen mayor probabilidad si tienen un tamaño mayor a 2 centímetros. El 50% de ellos van a tener ya un componente de displasia de alto grado o incluso de carcinoma. Ok. Y bueno, este estudio para revisarlos, la colonoscopía, que pues muchas personas no sabemos, no sabíamos qué es. Cuéntenos qué es la colonoscopía y también me gustaría que nos pudiera decir como de 0 a 100, por ejemplo, yo hoy la contacto porque, bueno, vi esta plática, me interesó. ¿Y qué es una colonoscopía? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo Sí. funciona? Ok, sí, para hacer una colonoscopía es un procedimiento de diagnóstico y también de tratamiento, porque si detectamos este tipo de lesiones, podemos hacer la resección en el mismo momento del procedimiento. Ujú. Es el método más objetivo para poder tener una observación muy clara de toda la mucosa dentro del intestino. Y la manera de detectar estos pólipos y sobre todo de quitarlos, esto es lo más importante en la colonoscopia. Necesitamos una preparación antes de hacer el procedimiento. Debemos tener un colon totalmente limpio, que no haya residuos de materia o de heces en el intestino para que podamos tener una revisión muy clara de toda la mucosa y Ujú. detectar estos pequeños, que a veces, muchas veces son pequeños, lo más frecuente son menos de 9 milímetros los pólipos que encontramos y que debemos quitar, que es nuestro objetivo claro en la colonoscopía. Entonces, requerimos una limpieza así excepcional del colon para poder detectar este tipo de lesiones. Entonces, el paciente que requiera una colonoscopía, un día antes del estudio debe hacer una dieta libre de residuo, con líquidos principalmente, y tomar una preparación intestinal que ya está muy clara, que es un laxante osmótico de alto volumen que nos permite hacer una limpieza completa del intestino. Obvio, le va a ocasionar diarrea, que ese es el objetivo claro de este Ujú. laxante y de esta limpieza para que todo el residuo que hay en el intestino se limpie y entonces hacemos el procedimiento. El procedimiento consiste en pasar un endoscopio, que es colonoscopio, a través del recto para poder hacer el análisis o la revisión desde el recto y avanzando de manera proximal al intestino hasta llegar a la parte derecha del intestino. Esto se hace con sedación, el paciente no sufre, no tiene ninguna molestia durante el procedimiento porque se hace con una sedación endovenosa por un anestesiólogo, con un monitoreo continuo de signos vitales, oxigenación, se pone suplemento de oxígeno, se mantiene bien cuidado el paciente durante el procedimiento de endoscopía y se hace la revisión de manera cuando vamos avanzando de inicio y la más exhaustiva es la revisión de salida, porque aquí podemos buscar tener una mejor limpieza. El colon derecho es el sitio donde podemos tener estos pólipos que comentaba, que son pólipos cerrados, en los que Ajá. incluso pueden estar un poco en la superficie con restos de moco. Entonces, es muy importante la limpieza ahí y la revisión en ese sitio, digo, en todo en general, pero el colon derecho hay que
darle más tiempo para su revisión. Y si encontramos ahí un pólipo, entonces debemos tener los accesorios necesarios como un asa de polipectomía, ya sea para usarla con una unidad para coagular o un asa fría que llamamos, que es un asa que no se utiliza unidad electroquirúrgica, pero que se pueden cortar pólipos pequeños menores de 9 milímetros. Después del procedimiento, el paciente puede experimentar algo de distensión, algo de la minoría puede tener un poco de gas y con el movimiento del paciente después de su recuperación de la sedación, el gas se elimina y la molestia como la distensión o la flatulencia desaparecen. Generalmente es un procedimiento ambulatorio, el riesgo de complicaciones es bajísimo y pues obviamente es algo que se hace de rutina en la mayoría de los centros de salud públicos y privados. Comparándolo con, por ejemplo, las tomografías con reconstrucción, las Colotac, La Colotac, sí. La colonoscopia es el gold standard, ¿lo considera usted el gold standard? Así es. La colonoscopia es el gold estándar para hacer la revisión por lo objetivo. Podemos ver la coloración de la mucosa, el patrón mucoso, el patrón vascular, es decir, cómo se distribuyen los vasos dentro del intestino, qué diferentes, los pliegues, la distensibilidad y la presencia de los pólipos. Y además, con los equipos con los que contamos actualmente para hacer colonoscopía, podemos, si identificamos alguna lesión, podemos intuir qué tipo de lesión, si es una lesión benigna, si es una lesión que ya tiene un componente de displasia o que es como algo premaligno, o si definitivamente esto es una lesión maligna. Ok, y entonces, ¿a partir de qué edad nos tenemos que hacer la colonoscopia? ¿Es para todos? Bueno, la colonoscopia es el método ideal a partir de los 50 años. A nivel internacional se considera que la colonoscopia es el método estándar para iniciar un tamizaje para la detección de lesiones premalignas y para la detección de cáncer. La recomendación es a los 50 años y en las guías internacionales ahora se propone que se inicie a los 45 años en personas asintomáticas. Es decir, población general, como en la mujer, tenemos que hacernos la mastectomía a partir de los 40, perdón, la mastografía a partir de los 40, o el Papá Nicolau, o los hombres, las revisiones de próstata. Para colon se recomienda que a partir de los 45 años se haga una colonoscopia o si no se tiene si no es accesible en el medio donde se cuente, pues se puede hacer una determinación de sangre oculta en heces. Si esta es positiva, tiene que ir a una colonoscopia porque seguramente va a haber una lesión ahí. Esto es en la población, digamos, de tamizaje, la población abierta. Para cáncer de colon hay síndromes muy reconocidos. 15% de los pacientes que desarrollan cáncer tienen un antecedente genético o tienen un síndrome hereditario. Estos pacientes tienen que detectarse por el médico de primer contacto o el médico especialista y tienen que ir directamente a colonoscopía como método de vigilancia. Ok, y después de que a los 45 años nos hacemos la colonoscopia, ¿cada cuánto nos la tenemos que hacer? Así es. Si nosotros tenemos una colonoscopía limpia, es decir, primero, la limpieza es completa y podemos observar totalmente el colon sin dejar ninguna duda de que algún sitio quedó parcialmente limpio o no pudo observarse bien alguna angulación, lo que sea. Si no sucede, si estoy segura que tengo una colonoscopía totalmente normal, a los 10 años es recomendable volver a hacer una nueva colonoscopia si no tenemos nada. Si tenemos pólipos y hacemos polipectomía, depende del tipo de pólipo que encontremos. Nosotros proponemos la siguiente revisión, que puede ser a los 3 años, a los 5 años o incluso en los siguientes antes del año, si es que hacemos una resección en segmentos o si tenemos una mala limpieza del colon. Si no tengo
la certeza de haber revisado el colon derecho adecuadamente o tengo restos que no son factibles de limpiar durante el procedimiento, antes de un año debo hacer una colonoscopía de alta calidad para poder recomendarla si es negativa o si es normal en los siguientes 10 años. O sea, que pacientes de 50 años que puedan escuchar este video, verlo, sería recomendable que hicieran una colonoscopia si nunca se la han hecho. Sí, así es. La recomendación es que a los 50 años y bueno, a los 45, en México, el cáncer colorectal, 25% de los pacientes son menores de 45 años. Y en el mundo se ha detectado que la prevalencia del cáncer en la quinta, sexta década de la vida se ha mantenido estable. Sin embargo, en la cuarta década y quinta es donde ha ido creciendo mínimo, pero ha ido creciendo. Por eso la recomendación ahora es que empecemos a los 45 años. ¿Y alguna recomendación de prevención en cuanto a la dieta, aparte de, bueno, sabemos que este es un estudio diagnóstico oportuno, ¿no? Sí. Pero si tuviera así como algún tipo en específico de la dieta que pudiera decirnos. Bueno, sí hay, para cáncer colorectal se reconocen dos factores, los que podemos nosotros modificar como prevención y los que no podemos modificar. Los que podemos modificar son precisamente esto, la dieta. Si nosotros comemos más fibra, más líquidos, hacemos ejercicio, no fuma, no toma, son factores que pueden ayudar a mejorar el tránsito intestinal y disminuir la probabilidad de desarrollar pólipos. Uh-huh. Si al contrario tenemos una dieta rica en alimentos muy refinados, poca fibra, pues eso baja. Y la obesidad, esto también es algo importante. Usted lo sabe más que nadie en sus trabajos que ha realizado y que está trabajando en esto. La obesidad, el sedentarismo, son factores de riesgo importantes en cáncer colorectal como una parte, como un componente inflamatorio crónico del paciente obeso que puede favorecer esto. Y hay factores genéticos que no podemos modificar. Mi herencia o la predisposición en mi familia, los genes alterados o estos síndromes que no dependen de mí, sino de la herencia que me dejan, pues son los que hay que reconocer y son los que hay que mantener. No podemos modificarlos, pero sí hay que recomendar la vigilancia adecuada como consejo genético, estudios genéticos y la recomendación de colonoscopías cada año o cada 2 años, dependiendo del síndrome con el que se tenga enfrente. O sea, que tener un familiar cercano con cáncer de colon, vale la pena que se haga un estudio a fondo, ¿no? Así Que es. no estemos ante un síndrome genético o algo familiar, ¿no? También. Así es. Sí, claro. Si tenemos más de 2 familiares, hay un síndrome genético. Y entonces la familia tiene que hacerse un estudio genético para ver si hay un marcador alterado, si se establece un síndrome. Y de esta manera nosotros hacemos la recomendación. Tú debes vigilarte cada año o incluso algunos tienen que hacerse colectomía o gastrectomías cuando son cánceres gástricos o mastectomías, dependiendo del gen alterado y la predisposición que tienen los diferentes órganos. Entonces, como especialistas, nosotros debemos identificar esto y hacer la recomendación. Tienes más de 2 familiares con cáncer de colon en una o en 2 generaciones que se involucre, es un síndrome y se tiene que estudiar. Si solo tienes uno, el riesgo es mayor de tener cáncer de colon que la población general que no tiene este antecedente. Y entonces, bueno, también hay que buscar tener pues las recomendaciones de la dieta, el ejercicio, controlar el peso, los alimentos y hacer colonoscopias para hacer detección de lesiones premalignas y manejarlas o tratarlas en una colonoscopía y después darles la vigilancia que sea necesaria. Y desde su perspectiva, desde lo que hace, ¿en qué consiste esta iniciativa de que la prevención inicia desde adentro? Bueno, creo que lo que más hemos observado es que
la gente, la población en general no tiene la información adecuada. Entonces, me parece que este tipo de cápsulas son muy importantes en esta campaña porque se está buscando, uno, definir que es una enfermedad que va en ascenso, que compromete la calidad de vida de los pacientes, que la gran mayoría de los pacientes se detectan en una etapa avanzada porque no tenemos esta información. Entonces, me parece que es muy importante, uno, dar una información adecuada desde el porcentaje de pacientes que pueden tener esta enfermedad, quiénes son los que la pueden tener, de qué manera lo podemos prevenir y bueno, efectivamente nosotros como médicos y el público debe reconocer que pues uno tiene que ocuparse de uno mismo, ¿no? Y por eso creo que el nombre es, además de que la prevención está en el colon, pues la prevención está en uno mismo, ¿no? Porque uno pues debe buscar la información y buscar hacerse los procedimientos que se recomiendan para poder tener pues una mejor salud, ¿no? Y si se detecta incluso una lesión, pues detectarla en un momento en el que puede ser curable y a lo mejor solamente con hacer una resección endoscópica. Sí, bueno, y creo que aquí se unen dos cosas, ¿no? La parte de detección oportuna, que es como lo que usted hace, y también como dejar la conciencia de lo difícil que es vivir después de un cáncer de colon, que muchas veces nos da flojera o no lo tomamos en cuenta. Estas recomendaciones que son tan importantes, sobre todo en las enfermedades más comunes, el cáncer más común, y decir, ¿no? Que vivir sin una porción del colon, o sin una porción del recto, evacuando a través de un estoma, es decir, con el intestino afuera, pues es algo terrible para el paciente, para la familia, ¿no? También para los médicos, son pacientes que se complican mucho y que a veces, pues, aunque se quite el cáncer por ser algo que no es anatómico, las soluciones quirúrgicas que podemos ofrecerles, pues se mueven de las complicaciones. Entonces, yo quiero como terminar diciendo que es muy importante hacerse la colonoscopía. Como ya comentamos, pues se recomienda a partir de los 45 años en México, y ya dependiendo de eso nos van a ir guiando para podernos decir cuándo la tenemos que repetir. Es un procedimiento muy seguro, con un índice de complicaciones muy bajo, que no duele, que se hace bajo sedación, el paciente no siente absolutamente nada. Y lo que nos decía, ¿no? Que es muy importante que si se van a hacer el estudio estén bien preparados, porque a veces nos pasa que el paciente, si le decimos tómate laxante y vamos a decir que el laxante son 2 litros, solo se tomó medio, y entonces a la hora de la colonoscopia no va a servir de nada. Entonces prepararse muy, muy bien para eso. Pues doctora, muchísimas gracias. Qué bueno que pudimos platicar de esto y con alguien que sabe tanto y que tiene tanta experiencia y que trabaja en lugares tan reconocidos. Entonces, bueno, pues a difundir la información. Así es. Esto es lo que más me encanta, porque esto nos permite pues que la población se entere de que hay un programa, de que hay unas recomendaciones, de que es accesible, que se puede hacer y que, bueno, pues lo que ya resumió perfectamente, doctor, la calidad de vida de los pacientes y los tratamientos cortos son mucho mejor que tener una larga, pues ahí tiempo de tratamientos y de complicaciones y de recurrencias y etcétera, ¿no? Que vemos. Sí, el radio y todo lo que representa, Así ¿no? es, así es. Uh-huh. Pues que tenga linda tarde. Muchas ¿Eh? gracias. Igualmente, Estamos en doctor. contacto. Un placer, Bueno, claro que sí, contigo. igualmente. Gracias.